Saludos, buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde, noche que ha hecho el Señor para regocijarnos en su presencia. Mi nombre es Gigi Delgado, bienvenidos nuevamente a este su espacio titulado Ya te enteraste, el relato de la palabra en nuestra vida cotidiana. Aquí nos reunimos todos los jueves a las 7 de la noche, hora este de Estados Unidos y la hora de Puerto Rico, para discutir relatos que están en la palabra, que son sustentados, ¿verdad?, también por situaciones que nos encontramos y que vemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Estamos de vuelta luego de un receso de 4 jueves que estuvimos fuera. La gloria sea el Señor que ha estado con nosotros en medio de este proceso, el cual les voy a estar compartiendo. Bienvenidos una vez más, que el Señor bendiga y ministre sus vidas en esta noche. Y si usted así lo desea, comparte este contenido para bendecir a otras vidas, que sean también ministradas, que reciban palabra y que puedan recibir, que crezcan escuchando este testimonio y lo que vamos a estar hablando, claro está, de la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo y muchas bendiciones del cielo. Así que mientras se van conectando, yo voy a iniciar presentando este espacio al Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Señor y Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Padre de la Gloria, Señor. Aquí estamos una vez más en este espacio, a través de este lente, a través de esta plataforma, Señor, dándote las gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por este nuevo día de vida. Gracias por tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú has sido misericordioso, Señor, porque te has glorificado, Señor, en medio de toda situación, en medio de todo proceso, Señor. Padre, porque has tenido misericordia, Señor amado. Oh, Padre amado, gracias, gracias, Señor, porque este día fue el que tú hiciste, el que tú escogiste, Señor, para que regresara, Señor, este segmento, este programa, Señor, que es tuyo, Padre. Gracias, Señor, una vez más, porque ya hemos cumplido un año, Señor, en este espacio, llevando palabras, Señor, llevando testimonios, llevando ejemplos, Señor amado, pero sobre todo dándote la gloria a ti, Señor amado. Gracias, Padre, por cada experiencia que hemos vivido, Señor. Gracias por cada transmisión, Señor, por cada, aleluya, por cada avivamiento, cada administración, Señor, de la cual hemos sido testigos, Señor amado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Padre amado. Gracias, gracias. Te presento en esta hora, Señor, este espacio, Señor, que es tuyo, que está consagrado a ti, Señor, para que tú te muevas, Señor, para que tú obres, Señor amado. Padre, mira las vidas, Señor, que se estarán conectando, Señor. Oro por sus corazones, oro por sus espíritus, oro por sus mentes, Señor, que estén abiertas y receptivas a tu palabra, Señor, la palabra que tú vas a depositar en ellos en esta noche, Señor. Mira aquellos que lo van a estar diferidos, Señor, de igual manera, que sean ministrados, Señor. Que esta palabra cale hondo en sus corazones, Señor, que este testimonio sirva de ejemplo, Señor, de tu fidelidad, Padre amado, y de que tú estás en control en medio de toda situación, Padre. Y te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y te agradezco una vez más, porque has estado conmigo, Señor, a través de este proceso, Señor. Porque has estado con mi familia, Señor Padre. Porque sé que has estado con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo. Gracias, gracias, simplemente gracias. Te damos gloria y te damos honra, Señor. A ti sea toda alabanza, todo loor en esta noche, Padre amado. Gracias, gracias. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fluye, fluye en este lugar, fluye allá en la distancia. Prepara corazones, prepara vidas, prepara mentes. Aleluya, 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 en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre
poderoso de Jesús. Paséate, Espíritu Santo. Padre, glorifícate. Oh Jesús, abraza las vidas, tómalos de las manos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Simplemente gracias, poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más. Ya llevábamos, como mencioné al principio, 4 jueves fuera. ¿Por qué? Pues les voy a estar contando parte de. Hoy ha sido el día que el Señor ha escogido y que ha señalado para regresar, porque las vacaciones son buenas, las vacaciones son necesarias, pero no son eternas. Todavía queda trabajo por hacer, aleluya. Y esto es hasta que Dios diga. El día que el Señor diga, ya no transmiten más los jueves, pues entonces yo no transmito más. Pero hoy es el día. Y hoy vamos a estar, el tema de esta noche es con todo y sin nada. Aleluya. Con todo y sin nada. Y escuche esto, de nuestras vulnerabilidades vienen nuestras fortalezas. Palabras de Sigmund Freud. La base bíblica para esta noche está en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Esta es una porción que todos conocemos, ¿verdad? De hecho es uno de mis versículos favoritos. Segunda de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la versión Reina Valera, la que usualmente todos tenemos y leemos siempre, pero escucha lo que dice la versión Nueva Biblia Viva. Y las 3 veces me ha respondido, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana, me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Aleluya. Me encantó esa versión. Y quise traer la verdad también para compartir. Ahora, rapidito, sabemos que esta versión de la palabra se refiere a cuando Pablo estaba orando sobre el aguijón que tenía en su carne. Este aguijón nunca se ha esclarecido exactamente a qué era lo que se refería. He escuchado de algunas personas que se trataba de que posiblemente Pablo estaba padeciendo de alguna úlcera en el estómago. En una ocasión escuché que tal vez era un problema en su rodilla. He escuchado también que tal vez se refería a la carga que él podía que sentía todavía, el peso de cuando él era Saulo de Tarso. Recuerden que cuando Pablo era Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Y él perseguía tanto mujeres como hombres, los sacaba, los arrastraba y pues Saulo era tremendo. Entonces cuando yo escuché eso me pareció interesante. La verdad es que nunca se ha esclarecido porque la palabra no dice exactamente. Estos son teorías, ¿verdad?, de algunos teólogos, estudiosos, interpretaciones, ¿verdad?, que tienen otras personas. Pero exactamente cuál era el aguijón en la carne que tenía Pablo no sabemos. Lo que sí sabemos es que lo tenía. Entonces yo tengo un aguijón en la carne, usted tiene un aguijón en la carne, todos tenemos un aguijón en la carne. Y posiblemente Pablo oró 3 veces para que ese aguijón le fuese removido. Ya la tercera vez el Señor le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Dice la otra versión que leí, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Posiblemente usted y yo hemos orado más de 3 veces y aunque el Señor nos responda así, pues puede ser que volvamos a preguntar. Entonces, aunque esto se trata, ¿verdad?, de ese aguijón que tenía Pablo en la carne, quise coger también la porción porque habla de lo que es la debilidad. Y yo pasé un proceso, ¿verdad?, de debilidad. Y ciertamente puedo testificar que, como dice esta porción de la palabra, que el poder de Dios se perfeccionó en esa debilidad. Y no solamente eso, sino fue un momento en el que yo me sentí que no tenía nada. Fue un momento en el que yo sentía, ¿verdad?, que no tenía nada o que tenía poco. Permítame un momento, porque no puedo ver. Aquí yo escribí con todo y sin nada, pero el tema es con poco y sin nada. Ya después lo arreglo si lo puse mal, pero es con poco y sin nada. ¿Por qué? Porque así me sentí yo, que no tenía nada o que tenía poco. No solamente durante ese proceso de estas 4 semanas que estuve fuera de las redes, sino el día de hoy. El día de hoy yo estaba completamente segura y yo tenía la total convicción de que el Señor me había dicho, es hoy. El momento para regresar es hoy. Y yo pues, amén. Lo he estado esperando. De hecho, si aún en medio de ese proceso el Señor hubiera dicho, vas a subir hoy, vas a transmitir, pues yo transmitía. Me sintiera como me sintiera, porque, como bien dice la palabra, el poder de Él se perfecciona en la debilidad, en mi debilidad. Por más mal que yo me sintiera, si el Señor me estaba diciendo, vas a transmitir hoy, pues yo tenía que transmitir. Entonces, fue hasta hoy. Y la verdad estaba segura, sí, el Señor me ha hablado, ya el Señor ha dicho, yo estoy segura de que el Señor dijo hoy. Pero aún así, llegó un momento en el que yo dije, Padre, pero yo no tengo nada. Yo no tengo un bosquejo, yo no tengo una enseñanza, como normalmente yo las traigo los jueves. Los jueves usualmente pues es precisamente enseñanza de la palabra. Entonces yo hago unas investigaciones, yo busco porque me gusta traer, ¿verdad?, otras ilustraciones. Y pues me pongo a investigar, porque son como mencioné, son casos, son cosas que ocurren en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ya sean cosas que me pasan a mí o que yo veo en las redes, que veo en la vida real, cosas que están pasando. Entonces yo busco, eso está pasando ahora, eso me pasó a mí. En la palabra tiene que haber un ejemplo y busco un ejemplo en la palabra. Entonces voy y busco más allá. Los jueves es un espacio de enseñanza, no lo llamaría clase porque clase es otra cosa, pero enseñanza. No es predicación como tal. Entonces hoy llegó un momento en el que yo dije, Señor, yo no tengo nada, yo no tengo enseñanza, no tengo prédica. Puedo buscar, yo puedo leer la palabra y de una porción que me llame la atención o que el Señor me diga esa, de ahí yo desarrollo un mensaje. Pero este no fue el caso. Entonces yo seguí en esa disyuntiva de no tengo nada. Entonces el Señor habló a mi vida y me recordó que en lo poco o en lo que nosotros consideramos nada, Él se glorifica, así como se glorifica en la debilidad. ¿Por qué hablo de la debilidad? Porque cuando tenemos poco o cuando tenemos nada, ciertamente estamos en un estado de debilidad. Entonces, quiero compartirles parte de lo que fue este proceso que yo pasé, que me llevó a estar 4 semanas sin transmitir. El miércoles 10 de junio, yo fui a mi iglesia, a ayudar a las damas a decorar, porque ese próximo domingo se iba a hacer
el culto a los padres. Nosotros lo hacemos esas celebraciones una semana antes y el día de los padres y de las madres pues no se hace culto. Pero que como desde el fin de semana anterior a mí me salió una bolita en una parte del cuerpo. No era la primera vez que pasaba, de hecho es algo común. Así que cuando la sentí pues yo no me preocupé. Después así como vino, así se va a ir como ha hecho en otras ocasiones. Sin embargo, el martes me di cuenta como que me estaba molestando un poco y eso nunca me había pasado. El miércoles, cuando yo fui a la iglesia a ayudar a decorar, yo estaba con un dolor bastante fuerte. Entonces, era un dolor que no me permitía estar cómoda. Si estuviera sentada, si estuviera de pie, si me estaba moviendo era peor. Como único no me molestaba era acostada y cuidado. Entonces ese miércoles yo estuve entre decorando y hablando, pero riendo eso, pero por dentro ya me estaba apretando. Porque de verdad que me dolía. Al otro día jueves, la cosa empeoró. Y la molestia era tal que ese día yo decidí no transmitir porque no me sentía bien. Tal vez ustedes recuerdan que yo puse un anuncio que no iba a haber transmisión. Era porque no me sentía bien. Y ya yo estaba analizando y decía esto, voy a tener que buscar algún tipo de tratamiento porque esto no es normal. Dicho sea de paso, el jueves por la noche el dolor fue tan grande que yo no aguantaba las ganas de llorar. Y me dio un ataque de llanto porque es que no podía, no lo soportaba. Entonces el viernes 12 de junio, mi esposo me llevó a un centro aquí de cuidado de urgencia para que me verificaran. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llego a ese lugar y me sacan la sangre, me toman una prueba de orina y todo eso, el doctor me habla, ¿verdad?, sobre esa molestia que yo tenía en la piel y me dice, no, eso es tal cosa y eso con esto y esto se te puede aliviar. Pero me dice, el nivel de azúcar en tu sangre está alto, está en 404. Si usted no lo sabía, un azúcar normal, un nivel regular, es entre 60 a 80. Esa es lo normal, lo que se supone que deberemos tener el azúcar. La mía estaba en 404, estaba altísima por las nubes, por el tercer cielo, estaba... Entonces el doctor me dice para ir al hospital. Y mi esposo le dice, pero si tiene que ir al hospital. Y el doctor le dice, oh sí, eso es una emergencia, ya tiene que ir a las millas, tiene que ir ya. Me preguntó sobre para qué hospital y mi esposo y yo todavía mirándonos con cara de, ¿por qué no nos esperábamos eso? A mí no me extrañaba que el azúcar me hubiese salido alta por el tipo de alimentación que yo llevaba. Pero a ese grado de alta y que me dijeran no, vete al hospital, pero ya, eso fue como un shock. Y yo pues apenas le pude decir, está al hospital. Y allá él preparó el papel y todo y me dice, te voy a enviar recetas y eso, pero ve al hospital. Enséñale esto y dale prioridad a lo que ellos te digan. Entonces salimos al hospital. Honestamente sin saber qué esperar. Y pues allá rápido, cuando vieron los números, se espantaron, toda la cosa, y comenzaron el tratamiento, ponerme suero. El azúcar estaba alta, pues la presión también subió, por la tensión, por el dolor también, porque la bolita seguía ahí, ¿ok? No fue que en ese Urgent Care, es como un CDT en Puerto Rico, no fue que ahí resolvieron lo de la bolita seguía y seguía doliendo bastante.
Entonces me tomaban la presión, salía alta y me decían, no, eso es posiblemente por el dolor. ¿Cuánto está tu dolor? Y yo les decía, 8. 8, 8. De 8 no bajaba. Llegó un momento en que subió a 10. Y pues ahí estaba yo bregando con esta bolita en mi cuerpo que me estaba causando un dolor insoportable. Con el azúcar por las nubes, que eso es bastante peligroso en caso de que usted no lo supiera. Y, mi amor, ven acá, please, que esto está virado y me tiene loca. Perdónenme, pero es que no puedo. Está un poquito virado ahí. No sé si me lo puedes arreglar. Ahí, bájalo un poquito para acá. De frente aquí. Ahí está más. Gracias. Si es que no. Entonces, pues en esas estamos. Yo le dejé saber a mis papás, le dejé saber a 2 hermanas, le dejé saber a mis pastores. Ese día por la mañana a mí me tocaba llevar un devocional por el grupo de WhatsApp. No pude, yo me excusé. Había una reunión de damas, también me excusé. Y de repente fuimos voy a decir CDT para que me entiendan. Fuimos al CDT por una cosa, pero resultó que había otro problema muchísimo mayor. Entonces íbamos de camino, mi esposo, bendito, él me miraba como que yo sentía que él no sabía qué decirme. Me decía que estoy preocupado, y yo como que yo también, pero vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encomendarnos al Señor. Toda situación se la ponemos en sus manos. Y allá llegamos, como le dije, empezaron a ponerme suero, comenzaron a darme pastillas, me llegaron a poner insulina. Y pues la doctora que me atendió, ella muy amable, dijo, bueno, estamos a capacidad, pero vamos a tratar de que ella no esté aquí mucho tiempo, ¿verdad? Y estuvimos allí hasta las 12:30, yo creo. Nosotros llegamos a casa como a las 1. Entonces, durante ese tiempo, yo había logrado mantenerme bastante calmada, relativamente calmada, porque decía, bueno, si me sigo alterando, si me sigo preocupando, va a seguir subiendo el azúcar, va a seguir subiendo la presión y de aquí no me van a mandar y yo no me quiero quedar aquí. Entonces, inevitablemente uno se pone a pensar, o sea, yo pienso en mis hijos. Yo tengo 3 hijos, ¿sabes? Yo tengo un adolescente, tengo un preadolescente y tengo un niño con autismo. Yo tengo 2 perritas, o sea, yo tengo a mi esposo, mi familia, todo eso. Sin embargo, logré mantenerme bastante tranquila. Parecía hasta como si me hubiesen dado un tranquilizante. El personal muy amable, de verdad que Dios estuvo en el asunto. Porque yo le voy a ser sincera, a mí no me gusta ir a los médicos, a mí me gusta ir a los hospitales. Porque a veces uno se topa con gente que pues hace sentir peor a uno, no tienen ese tacto, no tienen esa, porque es que lamentablemente no lo tienen. Entonces uno que va sintiéndose mal, uno que va con preocupaciones y después se topa con este tipo de gente, pero Dios puso su mano. No puedo decirle que todo se resolvió allí mismo, porque no fue así. A mí me hicieron un chequeo, pero como les dije, la bola que me estaba molestando seguía. Y me dijeron un par de días para que entonces se curara. Y el azúcar bajó un poco de lo alta que estaba, pero seguía estando alta. Entonces mencionaron diabetes, punto. Insulina, me mandaron medicamentos. Y ha iniciado este proceso. Yo ahora me estoy tomando el azúcar, me estoy tomando la presión, y van ahí, suben y bajan, suben y bajan.
No me ha vuelto a subir el azúcar hasta los 400 como estuvo, porque yo rápido hice cambio. Yo suspendí inmediatamente el consumo de Coca-Cola. Escúcheme, no es que usted no se tome la Coca-Cola, no es algo bueno, ¿verdad? No es algo saludable, pero no es que usted no se la tome. El asunto es que no se la tome como me la tomaba yo. Yo me tomaba 1 litro diario. El padrino, como decimos en Puerto Rico, diario. A veces 1,5 o en ocasiones hasta 2. Yo llegué a bajarme 2 botellas de esas en un día. Todos los días, todos los días, todos los días, por varios años. Yo siempre dije, a mí no me dieron piedras, yo creo, porque yo bebía mucha agua. Entonces, la alimentación, las porciones exageradas, fuera de tiempo, mucha comida fuera, todo eso, imagínense, bajita estaba esa azúcar. Así que, desde ahí yo dije, bueno, yo sé que lo primero que a mí me está fastidiando es la Coca-Cola, así que la corté. La corté, gracias a Dios no me dieron los dolores de cabeza que dan cuando uno va a cortarle la cafeína, porque los que toman café también saben de lo que estoy hablando. Y comencé poco a poco pues a ir adaptándome, a suspender esto al otro. Entonces el azúcar ahí más o menos he estado anotando qué estoy comiendo a la hora y eso, para ver entonces y poder descifrar qué es lo que me la dispara, qué es lo que hace que salga relativamente baja. Y en eso he estado trabajando. ¿Por qué yo no volví a transmitir en estos días? Porque la verdad es que yo no me sentía bien. La primera semana, luego de haber ido al hospital, yo me pasaba con los mareos, palpitaciones, de todo un poco. Entonces, no, yo sabía que sentarme aquí se me iba a hacer difícil. Yo sí compartí un video hace unas semanas de cuando estaba en la escuela de mi hijo. Y pues yo le menciono que usted no lo crea, sentarme a transmitir se me dificulta. ¿Por qué? Pensando más bien en el asunto de la presión. Cuando uno se altera, no necesariamente porque se enoja, sino porque usted sabe, las emociones toman control, pues la presión tiende a subir. Créame que si yo me siento aquí y yo me meto en la palabra, me meto en la predicación, y usted sabe cuando dicen por ahí, se metió Dios, descendió fuego. Entonces, mi cuerpo todavía no estaba para eso, mi cuerpo estaba débil. Entonces, por lo tanto, yo tuve que retirarme. Peleando un poco con las muelas de atrás, pero yo fui obediente a lo que el Señor me mandó. El Señor me dijo claramente, retírate. Te vas a retirar, no vas a transmitir más. Y en eso estaban pasando estas últimas semanas, trabajando y monitoreando tanto mi presión como mi azúcar. Y he pasado momentos de debilidad física y debilidad emocional, porque he llegado a sentirme vulnerable, he llegado a sentirme mal, inevitablemente he llegado a sentirme fracasada, he llegado a sentirme frustrada, he llegado a sentirme molesta conmigo misma, porque yo veo lo que me está pasando ahora y yo llego a la conclusión de que esta situación de salud estaba pasando desde hace tiempo, muchísimo tiempo. Y créame que yo estaba viendo señales, pero yo decidí no hacerles caso. Pero llega un momento, porque por ahí dicen, Dios nos da libre albedrío. El Señor nos deja, pero llega un momento que nos agarra. Y este fue el momento que el Señor me agarró y me dijo, ok, ya está bueno. Ya está bueno. Tienes una situación en tu cuerpo que no está funcionando de la manera correcta, de la manera perfecta como yo la creo. Tienes que trabajar con eso, porque tú eres la responsable. Esto no es un ataque del diablo.
Esto no es un ataque de Satanás, el colmo. Esto que yo estoy viviendo es una consecuencia de malas decisiones que yo tomé. Y hace no mucho yo estuve hablando de eso. Malas decisiones en cuanto a mi alimentación, en cuanto a lo que tomaba, en cuanto a no hacer ejercicio, no ejercitarme. Y eso pues explotó en este momento. Pero a pesar de que he pasado momentos de ansiedad, de nerviosismo, de incertidumbre, yo digo, todo esto es para la gloria de Dios. Y en esto el Señor se va a glorificar, va a mostrar su poder y yo voy a poder testificar. A veces tenemos las revoluciones demasiado altas y no hacemos nada por bajarlas. ¿Y qué hace el Señor? Las baja porque las baja y usa lo que sea. Usted había escuchado tal vez antes de gente que habla y testifica que está pasando un proceso de enfermedad o condición que ha sido permitido por Dios. Hoy está escuchando uno. Porque vuelvo y le digo, esta situación que yo tengo con mi azúcar, esta situación que yo tengo con mi presión, esto no es un ataque de Satanás. Esto es algo que está pasando, número uno, porque yo no me cuidé, porque yo no fui responsable, y número dos, porque el Señor lo está utilizando. ¿Por qué lo está utilizando? Eso todavía no se lo puedo compartir, pero el Señor lo está utilizando. Por eso es que dentro de todo, hoy estoy tranquila, hoy me puedo sentar aquí. Le voy a decir una cosa, yo me tomé la presión antes de iniciar la transmisión y estaba un poquito alta. Pero ¿qué voy a hacer? No voy a tirarme en la cama a llorar. Ay, Señor, la presión está alta. Pero yo me tomé las medicamentos. No está alta porque estuve haciendo mucho movimiento. Estuve recogiendo aquí un poco. Estuve trabajando. ¿Y por qué? Porque yo todavía tengo mis cosas que hacer aquí. Yo el tiempo de estar acostada, de estar descansando, ya eso pasó. Esos fueron los primeros 4 o 5 días. Ya después de eso, yo tengo que levantarme nuevamente. Porque yo tengo una casa que atender. Yo tengo unos hijos, yo tengo unas perritas. Yo tengo un esposo bello y hermoso que está aquí al lado mío. Yo tengo compromisos ministeriales. Este descanso de las redes no iba a ser prolongado. ¿Por qué está pasando lo del azúcar? Ya le dije, irresponsabilidades mías, mala alimentación, falta de ejercicio, consumo excesivo de Coca-Cola. Vuelvo y les digo, no es que no se la tomen, pero no se la tomen como hacía yo, ¿ok? Porque créanme que les va a salir bien caro. ¿Por qué está pasando lo de la presión? Bueno, en parte está relatado con lo del azúcar. En aquel tiempo por el dolor que yo estaba pasando. Pues, situaciones, mi hijo autista, créame que me sube la presión hasta las nubes también. La otra situación que hay en mi familia, con mi familiar, o sea, son cosas que afectan. Pero ¿por qué está pasando lo de la presión? Principalmente porque yo necesito trabajar con mi carácter. Porque para lo próximo que yo voy, que el Señor tiene para mí, yo tengo que aprender a controlar mi carácter. Entonces, cuando hablamos de carácter, pensamos en pelear, en gritar, en esto. Que eso yo lo hago, yo no se lo voy a negar. Y menos con mi esposo aquí al lado, que sabe. Sí, peleo y refunfuño. Y sí, a veces tiro cosas y grito, sí. Pero no es solamente eso. Se trata de aprender a tener calma, pero calma real. Porque a veces decimos, no, yo estoy en calma. Pero no te das cuenta que tu mente está corriendo. Que tu corazón está corriendo. Entonces digo, no, yo estoy en calma porque estoy aquí sentada. Porque no estoy enojada. Le voy a decir una cosa, ahora mismo yo no estoy en calma. Yo no estoy peleando, yo estoy hablando. Pero como estoy metida en lo que les estoy compartiendo, lo que les estoy testificando, créanme, yo tengo el corazón ahora mismo a millón.
Le voy a decir más, las últimas 2 transmisiones que yo hice, yo me puse a verla los otros días. Y ya ahí se veía los percances en mi salud. No solamente yo lo sentía, porque había veces que yo sentía que me quedaba sin aire, o que el dolor que me estaba dando, me daba un dolor en el vientre abajo horrible, porque ahí es donde a mí se me tiende a reflejar la tensión, todo. Hay gente que le pasa en la espalda baja, hay gente que rápido le da dolor de cabeza. A mí me da dolor en el vientre bajo. Y había veces que yo estaba aquí queriendo. Y esas 2 últimas transmisiones fueron fuertes, porque me agarró ese dolor que después yo no podía ni parar. ¿Por qué? Por lo que estaba pasando. Usted se fijó que yo me pasaba bebiendo agua a cada rato y decía y volvía y volvía y volvía. ¿Sabe por qué era la sed extrema que a mí me daba? Por el azúcar, el nivel de azúcar alto. Y efectivamente, como dice mi hermana Elizabeth, hay que canalizar nuestras emociones. Yo pensaba que ya había logrado eso, pero la verdad es que no, todavía me falta mucho, mucho por aprender. Y por eso en parte es que yo estoy pasando por esto. Así que ha sido algo que he aprendido en este proceso, la importancia no solamente de cuidarse, de cuidar la alimentación, de cuidar las porciones, de cuidar las horas en las que usted come, sino la importancia de canalizar las emociones, de canalizar todo. ¿Y qué he aprendido en este proceso también? Que a veces lo poco sirve. ¿Cómo? Cuando yo me voy a tomar el azúcar, de hecho, pásame el case, ¿no? Sí, porque a mí me gusta ilustrar. Si usted no ha visto y no sabe cómo se toma el azúcar en la sangre, pues voy a aprender. Esta es la maquinita. Entonces, fíjese bien en la tirita, que es lo que se usa. En esta parte de aquí abajo, si logran ver como una línea, ahí es donde va la sangre. ¿Cómo se toma la sangre? Con esta cosita. Aquí se pone la aguja. La aguja no se queda ahí, la tenía ya puesta para la exposición. Y la pincha y sale. Estos 2 dedos tienden a sacar más sangre. Y eso yo lo aprendí hace mucho tiempo. En el hospital me dijeron que me pinchara en estas partes de los lados de los dedos. Entonces, usualmente, como les mencioné, yo uso estos 2 porque es donde sale más sangre. Pero estos 2 ya están... Perdón. Estos 2 ya están bastante marcados. No le puedo mostrar las marcas porque no se van a ver bien, pero están maltrataditos. Entonces, como le dije, usted coge esto, usted aprieta el botón y la agujita ¡pum!, lo pincha. Más fácil que cuando ahora, yo no sé cuántos se acuerdan, pero antes había que coger la agujita y pinchársela así directo. Con esto es un poco más fácil. El caso es que, como les dije, la tirita va aquí. Entonces ya luego que yo me saco la sangre, yo tiro esa gotita en esa línea que les dije. Tiene que ser cierta cantidad, porque si es muy poquita sangre que no llega hasta el fondo de la línea para que la máquina la lea, eso es un resultado inválido. Por lo tanto, es una tirita, un strip perdido y una aguja perdida, porque se supone que yo no vuelvo a usar la aguja. Una vez que ya la pinche, tengo que botarla. Entonces, hay veces que yo me pincho y cuando chequeo la sangre, esto es demasiado. Esto no va a salir y se va a perder. Pero para mi sorpresa, ¿sabe qué? Esa poca sangre que salió es suficiente
para que llegue hasta la línea del fondo y la máquina lea cómo está mi nivel de azúcar. Así que, como les mencioné, que en este proceso también he aprendido que definitivamente a veces lo poco funciona, aunque pensemos que no. Y muchas veces nosotros como creyentes hemos estado en esa posición. Pensamos que tener poco o tener nada, pues es eso mismo, nada. Yo decía hoy, Señor, pero yo no tengo nada. No tengo nada asignado, no tengo un bosquejo, no tengo una porción de la palabra para entonces dar una predicación. Y seguía como que, pero es que no tengo nada, y el Señor entonces me hablaba, sí tienes. Tienes lo que has pasado en estas 4 semanas. Tienes lo que has aprendido en cuestiones de tu salud, en cuestión de tus emociones. Y tienes la palabra que está llena de ejemplos de personas que tenían poco o que no tenían nada. Por eso es que este mensaje se llama con poco y sin nada. Porque a veces con poca sangre es suficiente para que la máquina lea cómo está mi nivel de azúcar. Con un poco de ajuste que yo he hecho, yo he comenzado a ver los cambios en mí y en mi salud. Obviamente en ese caso yo no me voy a recostar pues con un poquito, no. Yo tengo que seguir dando más, yo tengo que darlo todo. He dejado la Coca-Cola, qué bueno, pero tengo que controlar otras cosas. Tengo que controlar el consumo de pan, el consumo de papa. Esas 3 cosas fueron lo más que me mataron. Tengo que controlar las porciones. Tengo que controlar la hora que me como esas porciones. ¿Sí? Han sido cambios poco a poco, pero ajustes, ¿verdad? Poquito a poquito, pero he visto los cambios. Y a veces tal vez pienso, lo que estoy haciendo es nada, pero es mucho porque estoy viendo los efectos. O yo pensaba, pero es que no tengo nada, no tengo... No, es que tocaba hablar de esto. Y con esto, sí. Tengo bastante para testificar de la misericordia del Señor y de su fidelidad. Porque créame, la calma que yo tenía en ese hospital, sabiendo que el azúcar está alta, que la presión está alta, y si la presión está alta, yo estoy en riesgo de que me dé un infarto, de que me dé un derrame. Y si eso pasara, yo puedo decir, mi confianza está en el Señor y Él va a tener el control, Él va a cuidar de mí, va a cuidar de mi familia, pero mi parte humana como quiera se preocupa. La calma que yo tenía en ese hospital era una calma que el Señor depositó en mí para el momento. ¿Sabe cuando yo exploté? Cuando yo reventé toda esa situación, cuando llegamos. Cuando llegamos, que yo subí a mi cuarto aquí, ahí fue cuando yo exploté y entonces empecé a llorar y a soltar todo eso que me había guardado. Pero fue algo que guardé, fíjese, fue algo que guardé para soltarlo en el momento adecuado. No fue algo que guardé para tragármelo. Porque si me lo trago, me va a hacer más daño. Entonces, como les dije, ¿qué he aprendido también en este proceso? Que a veces el tener poco o hacer poco es mucho. Estos pocos ajustes que yo he ido haciendo han hecho gran cambio en mí. Porque yo lo puedo sentir, yo lo puedo ver. Mi esposo lo puede sentir, lo puede ver. Hasta mi hijo mayor me dijo los otros días, mami, te ves como más alegre, te ves más fuerte. Y yo, pues, gloria a Dios, amén. No ha sido fácil, pero tampoco imposible. Y le doy las gracias a Dios.
Esto ha sido lo que él ha tenido que utilizar para que yo tomara un alto y empezara a cuidarme realmente. Amén, así es. Porque es bien fácil cuando pasamos tribulaciones quejarnos. Pero muchas veces esas tribulaciones son consecuencias de malas decisiones que tomamos. Y hace poco estuvimos hablando de eso, pues hoy les digo, estoy pasando consecuencias de unas malas decisiones que tuve. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios siempre está ahí. O Dios siempre llega a tiempo, lo que a usted le guste, como usted crea, como usted. Y Dios no ha venido a jalarme por el pelo. Te dije esto, lo otro, aquí y acá. No. Dios ha venido a hablarme, a que tenga calma, que confíe. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Les mando un beso y un abrazo. Y a recordarme que a veces lo poco o incluso nada es mucho. Y les he hablado de mi testimonio, de mi experiencia. Quiero hablarles de la palabra, porque aquí se habla de la palabra también. Ese es el concepto de este programa, el relato de la palabra en la vida cotidiana. ¿Por qué también? Porque tal vez usted no tiene problemas de salud, pero en otras áreas usted dice, no, ahí yo tengo poco o no tengo nada. Y la palabra ciertamente está llena de relatos que nos cuentan y confirman que Dios es experto haciendo de todo, con lo que nosotros consideramos poco o nada. Y a través de la misma vemos ejemplos y milagros de provisión, de vida, de sanidad, de fuerza, de armas y nuevas oportunidades. Milagros de provisión, porque cuando hablamos de no tener nada, pensamos en eso, en provisión, especialmente en finanzas. La primera que hay que hablar, la viuda de Sarepta, la que le dijo a Elías, tu sierva no tiene nada, más que un poco de aceite y un puñado de harina. Poco. Un puñado de aceite y un poquito de harina. Ella iba a hacer eso, una tortita pequeña, para comérsela con su hijo. No solamente ella estaba escasa de provisión, ella no tenía esposo. Y recordemos que para ese tiempo las viudas eran... Esta mujer no tenía nada. Pero sabemos el milagro de provisión que Dios hizo en su vida. Porque ella en medio de su escasez, ella fue obediente. Porque fue lo que le dijo Elías. Te ruego que me dejes a mí primero. Y ella fue obediente y después recibió la palabra. Que no iba a escasear en su casa ni el aceite ni la harina. Tuvo un milagro de provisión. La viuda sin nada. Esta es la viuda de Eliseo, del relato de Eliseo, pero le puse la viuda sin nada primero para diferenciarla de la viuda de Sarepta y segundo porque hay una canción que se llama así, la viuda sin nada, y habla de ella. Porque si decimos viuda de Eliseo, pues como que ella era la esposa de Eliseo, que Eliseo murió y sabemos que eso no fue así. Pero la viuda sin nada fue la viuda que fue donde Eliseo a decirle, pronto regresa, pronto regresa. Se extraña, créame que sí, se extrañan las transmisiones. Y esto fue un tiempo, haciendo un paréntesis, que si usted se fija, no solamente yo entré en silencio, mi papá también tuvo que entrar en silencio. Así que Dios está trabajando porque es que vienen cosas y tenemos que prepararnos. Esta viuda fue donde Eliseo porque su esposo había muerto. Entonces los acreedores querían venir a llevarse a sus hijos como esclavos. Y el esposo de ella había sido un siervo de Eliseo. Entonces ella llegó a decirle, mira, tu siervo murió y por ahí vienen los acreedores, quieren llevarse a mis hijos como esclavos.
Esa mujer tenía poco y estaba a punto de quedarse sin nada, porque le iban a quitar nada más y nada menos que a sus hijos. ¿Qué fue lo que sucedió en este relato? Eliseo le dijo que fueran a buscar vasijas, llenaron las vasijas de aceite, el aceite se multiplicó, hubo provisión de aceite, que fue suficiente para que saldara la deuda y que vivieran luego de eso. Job se explica por sí mismo. Job tenía de todo y de repente se quedó sin nada. Y luego de todo ese proceso, en el que sabemos que Dios estuvo todo el tiempo, se le devolvió todo lo que tenía y ya está duplicado. El muchacho con los panes y los peces. Ya sabemos, Jesús estaba predicando y había una multitud que lo estaba siguiendo hace 3 días, me parece que él dice. Ellos llevan con nosotros 3 días. Yo no quiero enviarlos sin comer. Y los discípulos le dijeron, bueno, ¿dónde en el desierto vamos a encontrar pan para tanta gente? Y había un muchacho, un niño, un joven, con una canastita. Y esa canastita tenía 5 panes y 2 peces. Y ahí hubo un milagro extraordinario de provisión, porque la palabra dice que se alimentaron 5,000, sin contar mujeres y niños. Y no solamente se alimentaron todos ellos, sino que sobró para que guardaran. La viuda de la ofrenda tenía poco, 2 moneditas de muy poco valor, dicen algunas versiones. Y aún así ella fue al templo y las entregó. Monetariamente se quedó sin nada después de eso. Tenía poco, pero ese poco agradó al Señor. Este relato lo hemos escuchado muchísimas veces, especialmente para las ofrendas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algo y pensamos que es insignificante, que es poco o que es nada? Sin embargo, cuando decidimos darlo con el corazón, el Señor se agrada. Y el Señor se agrada grandemente. Milagros de vida. Ana, Rebeca, Raquel, la madre de Sansón y la tsunamita. Estas eran mujeres estériles que no podían tener hijos. Y eventualmente el Señor puso su mano y vino un milagro de provisión de vida. Nació vida de esos vientres y no cualquier vida. Porque Ana fue la madre de Samuel. Rebeca fue la madre de Jacob y Esaú. Raquel fue la madre de José y de Benjamín. La madre de Sansón y la tsunamita. Su hijo no es conocido, siendo de adulto, ejerciendo algún llamado, algún tipo de ministerio. Pero esta mujer tuvo un milagro doble. ¿Por qué? Porque ella recibió vida en su vientre. Luego el niño lamentablemente perdió la vida, pero fue resucitado. Doble milagro de vida. Y tal vez usted dice, ahí faltaron 2 de las mujeres estériles. Sí, es que ellas entran en otra categoría, ya va a ver por qué. Lázaro, milagro de vida. Sabemos que Lázaro no es la única persona que estaba muerta y que fue resucitada. Pero Lázaro llevaba 4 días, ¿ok? 4 días. Según recuerdo, la palabra nos relata de otro muerto que haya estado tanto tiempo ya. Eran personas que recién habían muerto. Pero Lázaro llevaba ya 4 días. Muerto, ido, desvivido, dead, gone. Ya en el sepulcro con piedra y todo y envuelto. O sea, Lázaro estaba. Y aún así recibió un milagro de vida. Lázaro no tenía nada. Obviamente no tenía nada porque ya. Pero allí llegó Jesús e hizo el milagro de vida y lo sacó de la tumba.
provisión de fuerza. Y aquí entran Sara y Elizabeth, las que faltaron en la categoría anterior. Pero ¿por qué las puse aquí? Porque estas mujeres también eran estériles. No solamente recibieron vida en esos vientres estériles, sino que recibieron fuerza. Sara y Elizabeth eran mujeres mayores, no eran mujeres jóvenes, eran mujeres mayores que ya habían entrado en la vejez. Entonces, por tanto, no solamente recibieron vida, sino que recibieron fuerza. Eran mujeres que no tenían nada en cuestión a descendencia, porque no tenían hijos y ya estaban en los años mayores de su vida. Pero el Señor no solamente puso vida en sus vientres, sino que les dio fuerza, porque para parir un muchacho hace falta fuerza. Aunque te hagan cesárea, como quiera, necesitas fuerza. Y yo conozco las dos. Yo conozco las dos. El último fue cesárea, que fue Isaac, porque Isaac vino a hacerlo todo diferente desde un principio. Y créame que yo necesité mucha fuerza. No porque fue una cirugía y yo me acosté y me hicieron el tajito y sacaron al muchachote. Aún así yo necesito fuerza para aguantar el proceso, para aguantar las contracciones que como quiera me dieron antes de que iniciaran. Luego aguantar según te juegan y sacan y aquí y allá. Y encima de eso, como se tardaron un poquito porque había botado mucha sangre, la anestesia ya se me estaba yendo y ya yo estaba sintiendo como estaban allá abajo. Y yo le dije al anestesiólogo, lo que ellas están haciendo ya yo lo estoy sintiendo. Y el que yo sí. Gracias a Dios que ya están terminando y no pasó de ahí. Más la recuperación. Yo le digo a las mujeres, no dejes que te hagan cesárea. Si te da miedo pujar, parir, pues ora. Pero mientras la puedas evitar, no te dejes. Porque muchas piensan que eso es fácil. No. Parir un muchacho requiere fuerza. Aunque te hagan cesárea. Entonces, imagínate estas dos mujeres mayores. Tuvieron que recibir fuerza. Y no solamente para parir, sino para parir a quien parieron. Porque Sara tuvo a Isaac, uno de los patriarcas de Israel. Elizabeth tuvo a Juan el Bautista. Que no necesitaban ser fortalecidas esas mujeres. Por eso es que yo las puse en la categoría de fuerza. No solamente recibieron vida en esos vientres estériles, ellas tuvieron que recibir fuerza para dar a luz a esos muchachos. Bendiciones, Pastor Wichi, qué bueno verle. Sansón. Mana, pero Sansón tenía fuerza y demás. Sí, pero no siempre la tuvo. Recordemos que Sansón al final de su vida perdió la fuerza. ¿Por qué? Por descuidado. Aún así, ya lo último, él clamó al Dios del cielo para que le devolviera la fuerza una vez más. Y el Dios del cielo lo escuchó y una vez más le dio fuerza. Entonces, Sansón recobró fuerza y con eso podríamos decir que culminó la parte de la encomienda que él tenía. Sansón nació con el propósito. Me voy a adentrar en el estudio de los vientres que tenemos pendiente, pero esta historia todos los conocemos. Sansón fue enviado con el propósito de comenzar a batallar con los filisteos. Pero él no batalló tanto con los filisteos. En ocasiones él bailó con los filisteos. Él hizo fiesta con los filisteos. Él durmió con los filisteos porque le gustaban las filisteas, Dios mío. No sé si es que las hebreas, las israelitas en aquel tiempo eran feas o qué.
Pero él allá que le daba con las filisteas, con las extranjeras. ¿Y qué pasó? Eventualmente perdió la fuerza. Sin embargo, a lo último, él hizo ese clamor y el Señor le devolvió la fuerza una vez más. Milagros de arma. Estaba un poquito indecisa en usar este término, pero realmente no me vino más nada a la mente. Moisés y David. Moisés, cuando está hablando con el Señor, que el Señor le está diciendo, ¿verdad?, de esa encomienda para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Te conoce la conversación. Moisés hablaba, ¿verdad?, de que era tardo para hablar, de que entendible. Moisés en bueno, yo no tengo nada, Señor. Yo no tengo nada para ir a presentarme allá delante del faraón y que libera a su pueblo. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía Moisés en su mano? Una vara. ¿Para qué sirvió esa vara más adelante? Para abrir el Mar Rojo, para golpear el río Nilo y que saliera Isaac. ¿Ese es Elian? Para golpear el río Nilo y que se convirtiera en sangre. Se convirtió en una serpiente ante Faraón y todos los que allí estaban, como evidencia del poder de Dios. Para darle a la peña para que brotara el agua, aunque le dio más de una vez y eso pues tuvo consecuencias, pero no era cualquier vara lo que tenía. David, con la honda. David derribó a Goliat el gigante con una simple honda. Y agarró varias piedras y solamente con una bastó para que él derribara a aquel gigante. Que si recuerda la transmisión anterior de eso, Goliat medía unos 9 pies. Y tenía de todo para cubrirlo. Sin embargo, con una sola piedrita, David lo derribó. No fue con espada, no fue con jabalina, como dice el corito. No fue con el ejército, porque el ejército eran los primeros inútiles que estaban allí con miedo. Sonia, Dios te bendiga. Qué bueno verte. Y nuevas oportunidades. Personas que no tenían nada o que tenían poco y recibieron nuevas oportunidades. Tenemos a Pedro. Pedro, luego de los acontecimientos de la condenación, la crucifixión y la muerte de Jesús, recordemos que Pedro se fue a la barca, regresó a donde él estaba. Y en aquel momento Pedro no tenía nada, él no tenía ni siquiera ropa. Porque la palabra dice que cuando él vio a Jesús, él se puso la ropa y salió donde él estaba. Él no tenía ni siquiera ropa. Pedro estaba en aquel momento en una condición que se sentía que no tenía nada, posiblemente sentía que no era nada. Sin embargo, allá llegó Jesús. Allí llegó Jesús a preguntarle, Simón, ¿tú me amas? Y no solamente a comisionarlo, a decirle, apacienta mi oveja. Y después de ahí Pedro salió. Que viene después de ese relato, inicia el libro de los Hechos. Y nuevamente, ¿quiénes son las dos figuras más prominentes de Hechos? Pedro y Pablo. Saludos, Susana. Pedro recibió una nueva oportunidad luego de pasar un momento en el que no tenía nada y posiblemente él se sentía que no era nada. Pero allá llegó Jesús y le dio una nueva oportunidad, lo comisionó y lo envió. Pablo, cuando era Saulo de Tarso, luego de que fuera derribado de ese caballo, él quedó ciego por 3 días. ¿Qué tenía Saulo de Tarso en aquel momento? Nada. Para empezar, no tenía visión porque estaba ciego. Tenía los ojos llenos de escamas.
Y toda posición, todo prestigio, todo que él pudiese haber tenido en aquel momento no significó nada. ¿Cómo pudo haber actuado posiblemente la gente que a él lo seguía? Cuando ay, te escucha, ¿viste lo que le pasó a Saulo? Ay, que se cayó de un caballo y quedó ciego. ¿Usted no cree que le hayan dado la espalda? Ah, ya ese es un inútil. Ya ese no nos va a ayudar con los cristianos. ¿Usted no se había puesto a pensar en eso, a analizar? En aquel momento realmente Saulo no tenía nada. No tenía visión. No tenía su prestigio, su posición. No tenía sus dos ciudadanías. Estaba tirado, sin poder ver. Pero en ese momento de no tener nada y de no ser nada, ahí también llegó Jesús. Ahí también llegó Dios. Ahí también llegó el Espíritu Santo. A comisionarlo también. Y se levantó ¿quién? Pablo. Y el apóstol Juan. ¿Por qué puse al apóstol Juan? El apóstol Juan sabemos que fue fiel a Jesús hasta lo último. Tanto que Jesús le entregó a María, su madre, para que cuidara de ella. Fue el único apóstol que murió de manera pacífica, de manera natural. Pero antes que eso, la pasó fuerte. Porque trataron de matarlo, trataron de liquidarlo y no pudieron. Como no pudieron, entonces lo mandaron a Patmos, a una isla llena de bestias. En ese momento, Juan ya no tenía nada. No quedaba ninguno de sus compañeros de ministerio. A Patmos me imagino que lo mandaron solo. No tenía nada. Fuera de la presencia del Señor, no tenía nada. Tal vez él pensaba, pues hasta aquí ya llegó mi caminar aquí. ¿Qué pasó? En Patmos, en la isla donde lo enviaron a morir, el Señor les reveló el libro de Apocalipsis. Casi nada. Y no solo les reveló ese libro, sino que eventualmente él lo sacaron de Patmos y él murió de viejo sirviendo en un templo. Pero llegó un momento en el que Juan tampoco tenía nada. Pero ahí llegó Jesús. Me salté los de sanidad, Dios mío. Milagro, de sanidad. Los leprosos, los ciegos, todos los que recibieron sanidad a través de Jesús, los profetas y los apóstoles. Personas que no tenían nada o que tenían bien poco. Pero ahí llegó Jesús, ahí llegó Dios, el Padre, ahí llegó el Espíritu Santo. A personas con poco y sin nada. Entonces yo quise traer estos, no solamente el testimonio, parte de lo que a mí me pasó. Y de cómo yo he podido ver que aunque han sido pocos cambios, ha significado, ha hecho mucho. Que a veces me voy a chequear el azúcar y la sangre de momento, ay, está demasiado poco, se me va a dañar la tirita, voy a tener que hacerlo otra vez. No, funciona como quiera. Entonces, hoy día, ¿en qué es lo que tú tienes poco o no tienes nada? Posiblemente no es en las finanzas. No es en provisión porque estás bien. Pues qué bueno, gloria a Dios. Pero tal vez es vida. Necesitas un milagro de vida porque tienes poco o no tienes nada. Tú, mujer que me estás viendo, que estás orando porque quieres, anhelas ese milagro de vida en tu vientre. Dios lo puede hacer. Y tú piensas, tengo nada porque no he podido tener hijos. O piensas, tengo poco porque solamente he tenido uno y ya no he podido tener más nada. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Estos milagros de vida no se quedaron en la palabra.
Tú que estás orando por ese milagro de vida en tu vientre o en el vientre de algún familiar, Dios lo puede hacer. Aunque sientas, no tengo nada. Los médicos dicen que no tengo nada allá adentro. Ha habido mujeres que no tienen absolutamente nada porque se le ha removido y aún así han concebido. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Estos milagros no quedaron en la palabra. A lo mejor tienes provisión, pero es poquita. Tienes un poquito de aceite como la viuda. Tienes solamente 5 panes y 2 peces como aquel muchacho. Te quedan solamente 2 moneditas. Solamente 2 moneditas. Y piensas, esto es poco. Pero ese poco que tú le entregas al Señor con amor, en obediencia, en alabanza, eso se multiplica. No tienes nada y están detrás de ti. Vienen los acreedores. Dios lo puede hacer. Olvídate si estás en esa posición por cuestión tuya. A lo mejor fuiste irresponsable, fuiste un mal administrador. Pero eso no significa que te vas a quedar ahí. Que lo vas a perder todo. Dios puede hacer un milagro de provisión. Pagamos consecuencias, ¿verdad? De nuestras malas decisiones, de nuestros malos actos. Pero Dios, aleluya, Dios da esas segundas oportunidades, esa provisión. Tú que me estás viendo hoy, estás teniendo situaciones porque tienes deuda, estás teniendo problemas financieros. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer ese milagro financiero. No estoy predicando de prosperidad. Bueno, sí, porque estoy predicando la palabra de Dios. La palabra de Dios es prosperidad. Pero no nada de que mándame estrellitas, mándame... No. Señor, reprende el diablo. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos encajamos pensando, pues yo lo hice mal, ya me toca. Imagínense si cuando me dicen, tu azúcar está demasiado alta, tienes diabetes tipo 2. Vas a usar insulina por un buen tiempo. Entonces yo me quedo, pues ya soy diabética, ya. ¿Ya qué? Ya. Y sigo bebiendo Coca-Cola, sigo comiendo malísimo. Yo porque ya tengo diabetes, ya que se puede pasar. No. Se puede revertir, médicamente se puede revertir. Y se puede revertir si el Señor le place, vamos. Si a Dios le place, mañana o ahora mismo me toca el azúcar y empieza a salir bajita. Y cuando vaya al hospital médico, pero si tú estás bien, y retirarme las pastillas, retirarme la insulina, puede pasar. Pero va a pasar si entonces yo me siento para atrás. Pues ya tengo diabetes, ya no se puede hacer nada. Es que yo me lo busqué. No pienses que te lo buscaste, lo que estás pasando. A lo mejor sí tuviste algo de responsabilidad, pero eso no determina que te vas a quedar ahí. Necesitas un milagro de sanidad. Dios lo puede hacer con todo y sin nada. Necesitas fuerza porque ya no tienes nada, lo has dado todo. Pero el Señor te puede multiplicar la fuerza. Sara y Elizabeth son las únicas mujeres mayores que han dado a luz. No. Póngase a buscar. Ha habido mujeres que han sido hasta, ¿cómo se dice eso en español? Surrogate.
vientres de alquiler, pero hay otra palabra. Pero hay mujeres que han dado su madre, sus vientres para que sus hijos puedan tener hijos. Mujeres mayores que han sido fortalecidas. Necesitas fuerza para cuidar de alguien, como en mi caso, cuidar de mi hijo, como mi familia que necesitan cuidar a mi abuela. Requiere fuerza, y no solamente fuerza física, fuerza emocional. El Señor lo va a hacer. Alma, Dios mío. Ministerialmente piensas, no, yo no tengo nada, yo tengo bien poco. Yo tengo este vasito. Con este vasito yo no puedo hacer mucho. Y el Señor me pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Pues yo, Señor, yo tengo este vasito. Chiquitito, no se puede hacer mucho. Miren la diferencia. Pero puede ser que al Señor le agrade este vasito que tengo yo, con humildad, y no le agrada este vasote. El Señor quiere este vasito. Te pregunta como a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Pues tengo este vasito. Ve al gigante ahí delante tuyo, como David, y te vienen a ofrecer armaduras y espadas que no son tuyas, que no te sirven, que no puedes ni moverte. Entonces tú tienes que decir, no. Yo no puedo moverme con esto, yo no puedo usar esto porque nunca lo practiqué, yo no sé. Entonces te toca usar tal vez el vasito, que es lo que tú sabes usar, que es lo que el Señor te dio. Y derriba al gigante, no con espada, no con jabalina, no con ejército, no con armadura, sino con una piedrita, usando una simple onda. Hace falta alguien en tu iglesia para hacer algo y tú piensas, no, es que yo no tengo nada o tengo poco, pero eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor va a utilizar. Necesitas una nueva oportunidad porque haya llegado un punto que dices, no, ya yo no tengo nada, ya yo no soy nada. Muchos hemos pasado por ahí. Si usted me hubiese dicho a mí hace 2 años que yo iba a estar donde estoy hoy día, yo transmitiendo por Facebook. Nada. Yo acompañando a mi papá a ministrar a Carolina del Norte. No. Yo predicando en una iglesia en Filadelfia donde no me conocen. Y que vaya y me diga, no, pues ven el martes para que traigas la palabra. Si usted me hubiese dicho eso hace 2 años, no. Ya yo no tengo nada, porque hace 2 años yo estaba en esa posición, no, ya yo no tengo nada. Tenía poco, ahora mismo no tengo nada, porque casi ni vida tenía. Porque ustedes saben lo que intenté hacer. Entonces esta noche quise compartir con ustedes mi experiencia y de cómo en el proceso el Señor no solamente ha estado conmigo, me ha ido hablando y me ha hecho ver y entender que realmente a veces el tener poco o tener nada puede ser mucho en sus manos. En tus ojos y en los míos no, porque somos humanos. Lo mismo, el ejemplo del vasito. Mira qué chiquitito. Pero con este vasito, si al Señor le place, yo meto agua aquí y de este vasito sacia su sed hasta 30 personas más. Si lo hizo con los panes y los peces, si lo hizo con el vino en las bodas de Caná,
Si hace falta algo para echar líquido y yo lo que tengo es este vasito, pues va a venir el malagradecido, el malagradecido. Este vaso, nena, si esto tú haces ahí, bueno, ¿qué es mejor, tener un poquito o tener nada? Si usted tiene sed, prefiere beber de este vasito, aunque tenga que darse como 10 para poder saciar su sed o quedarse con sed. Yo no sé usted, pero yo prefiero el vasito. Obviamente este es mejor. Porque mire qué grande es, mire qué bonito. Y es más lindo porque me lo regaló mi mami. Y me pasó peleando para que no tomen de él, pero este es mucho mejor, porque mire todo lo que hay aquí, todo lo que cabe. Mire la comparación. Pero si este no está y lo que está es este, yo tomo de este. Hay gente que no, hay gente que prefiere quedarse con sed por no tomar de lo poco. Cuidado. Cuidado. ¿Qué milagro de provisión tú necesitas en tu vida? Necesitas un milagro de provisión financiera. Necesitas un milagro de vida. Porque anhelas sanidad de una enfermedad, de una condición. Porque anhelas que tu vientre se abra. O el vientre de un ser querido, de un hermano en la fe. Y estás ahí orando, orando, orando. Yo no sé si ella está todavía en línea, pero había una hermana que yo sé que ella anhela ese milagro en su vientre. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Y yo lo sigo esperando. Créame, yo estoy esperando el día que yo entre a Facebook y ver la noticia. Y esté donde esté, me voy a sacar un mega grito y le voy a dar la gloria a Jehová. Porque yo creo que Él lo puede hacer. Necesitas fuerza. Porque estás cansado. Porque tienes una encomienda fuerte. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Aunque estés en la posición de Sansón. Que hayas llegado a donde estabas porque te descuidaste, porque metiste la pata, pero Dios lo va a hacer si lo hizo conmigo. A 404 estaba el azúcar y créame que yo me sentía fatal y sabiendo que había algo mal con mi cuerpo y como quiera yo lo dejaba pasar, lo dejaba pasar, lo dejaba pasar. Llegué hasta llegué a la posición de Sansón. Ahí estaba yo atada a las columnas. Casi sin ojo, pero clamé al Señor. Clamé al Señor y Él me dio fuerza. Me dio fuerza para hacer los cambios que he tenido que hacer. Me dio fuerzas para no deprimirme, porque créame que había momentos en los que decía, Señor, yo sé que hay gente que la está pasando peor, pero es que ahora mismo... Y me tiraba en el sillón porque no podía hacer más nada. Todo me daba vuelta, y pues me tengo que sentar porque así no puedo seguir, porque imagínense, me da un buen mareo de eso y caigo reventa al piso y me rajo la cabeza. Pues me tocaba estar quieta, estar tirada. Y esperar, y esperar. Pero el Señor poco a poco me fue fortaleciendo. Y le voy a decir algo. Este jueves, hoy, ha sido el peor día que yo me he sentido. De todos estos 4 jueves que estuve sin transmitir. En la tarde llegó un momento en que dije, no, pero es que no me siento bien. ¿Será que cancelo?
sanidad, armas como Moisés y David. Porque dices, tengo poco, tengo nada, pero el Señor te dice en esta, aleluya, el Señor te pregunta en esta noche, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué te haré yo? Y el Señor sabe lo que tienes, el Señor sabe lo que necesitas. Pero tú necesitas abrir más los ojos, mirar mejor y encontrar y ver lo que tienes. Porque es que ya lo tienes. Créele al Señor que lo que tienes, aunque sea poco o aunque sea nada, puede ser de gran propósito, puede ser de gran uso en sus manos. Esto no queda como cuentos de camino, cuentos ahí, relatos que están en la palabra, son testimonios. Y pasó con estas personas en la palabra, puede pasar en tu vida. Hay oportunidad, eso es lo hermoso del Señor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Su misericordia me alcanzó de una manera distinta hace 4 semanas. Y fíjense cómo empezó, con dolor, con un dolor bien fuerte, que no tenía que ver porque era algo completamente distinto. Pero cuando fui a chequearme, entonces salió este problema que tenía. Si no es porque voy a chequearme por ese dolor tan fuerte que tenía. Aquí estuviera yo todavía, con el azúcar por las nubes, con la presión subiendo por las nubes, bebiendo agua como loca porque la sed que me daba era terrible. Y ni hablar de todas las veces que iba para el baño, por lo mismo. Y yo pensando, es que yo tomo mucha agua, por eso es que voy mucho al baño. Mentira. Mentira. Era por el azúcar. Que ha sido una de las cosas que he aprendido en este proceso, como les dije, que a veces tener poco funciona, trabaja. A veces creo que saqué poquita sangre, que no va a ser suficiente, pero sí. A veces creo, no estoy haciendo lo suficiente, tengo que esforzarme más. Sí, lo estoy haciendo. Poco a poco. Porque tampoco me voy a tirar de cabeza. No, pues voy a beber más que agua, voy a comer más que lechuga. Más nada. Entonces va a ser al contrario, porque todo baja. ¿Y dónde vuelvo de nuevo? Al hospital. Poco a poco. ¿Qué porción me causa esto? ¿Qué comí que subió? Ay, aquí salió buen el número. ¿Qué fue lo que comí? Pues eso lo sigo manteniendo. A veces poco, es mucho. Y a veces hasta nada, también es mucho. ¿Qué área de tu vida tú le dices al Señor, tengo poco o tengo nada? Solamente tú lo sabes. Pero nuevamente el Señor te pregunta en esta noche, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué te haré yo? Aleluya. ¿Y sabe qué otra cosa le quiero compartir? Un consejo que me dieron por cuestión de la presión. No bajes mucho la cabeza. Me dijeron, no bajes mucho la cabeza, porque eso te afecta la presión. Y créanme que es verdad. Ya se me está quitando porque ya está más o menos. Pero cuando siento que está alta y me la tomo y sé que está alta, no puedo bajar la cabeza porque... Entonces a mí me lo dijeron primero como un consejo para mi salud. No bajes mucho la cabeza.
Pero después el Señor comenzó a hablarme y a decirme también, no bajes mucho la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando estamos en procesos así aleluya, de debilidad, de vulnerabilidad, ¿qué tendemos a hacer? A bajar la cabeza. Y créame que los primeros días yo bajé mucho la cabeza porque yo sentía tantas cosas. Me estaba bajando el susto. Porque cuando ese hombre dijo, no, tienes que ir al hospital, que le dije a mi esposo, no, eso es una emergencia, tiene que ir, pero ya. Y yo iba por el camino, ¿y si me dejan? Y uno piensa, no, pero el azúcar... ¿Y si me dejan? Y después no puedo salir porque simplemente no baja. ¿Y si no salgo? Entonces el susto después de eso. Porque entonces yo me pongo a pensar. Los nenes, mi familia, mi esposo, mis perritas, el ministerio. Todo. Entonces yo pensaba en el susto. En lo que pasó, en lo que pudo haber pasado. En la vergüenza y hasta la rabia que tenía conmigo misma por saber que algo no estaba bien y yo no le hice caso, yo no lo traté antes. Pelear conmigo misma con esos pensamientos, pelear con el enemigo que siempre está pendiente. Y venía a tratar de poner esos pensamientos en mí. Mira cómo has terminado. Lo has dado prácticamente todo. Por servir al Señor, por llevar a su palabra. Y mira lo que Él permite que te pase. Mentira del diablo, lo permití yo misma. Pero si me dejo llevar, sí es verdad, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué tú permites que me pasen esas cosas? ¿Y qué me merezco? Que el Señor me tire con un padrino de Coca-Cola desde allá arriba. Por eso es que te está pasando esto. Y créeme que sí, que bajé la cabeza mucho al principio. Cuando me sentía mal. Cuando veía que caminaba y no pasaban 5 minutos y me tenía que sentar porque los mareos eran horribles. Las náuseas. El dolor de cabeza. ¿Y qué tenía que hacer? Volver a sentarme y quedarme ahí. Entonces venían esos pensamientos y esos sentimientos. Entonces empecé a procurar no bajar mucho la cabeza para que no me afectara la presión, perdón. Pero después no solamente esa persona me hablaba y me recordaba, no bajes mucho la cabeza. Acuérdate, no bajes mucho la cabeza. El Señor también empezó a hablarme, no bajes mucho la cabeza. Porque tú no estás derrotada, este no es el fin. Esto es un tiempo de descanso que necesitas. No bajes mucho la cabeza. Cada rato, a cada rato, a cada rato. Y hoy te quiero decir también, no bajes mucho la cabeza. Aunque tengas poco o aunque tengas nada, no tengas nada, no bajes mucho la cabeza. Baja la cabeza cuando te postres en la presencia del Señor, cuando te postres a orar, cuando te postres a darle las gracias. Ahí sí tú bajas la cabeza. Ahí sí yo bajo la cabeza. Pero no bajes la cabeza porque el peso de los pensamientos es demasiado. Porque sientes que no sirves, porque sientes que no puedes. Porque sientes que Dios no lo va a hacer en ti porque tú no lo mereces, porque fallaste. No bajes mucho la cabeza.
aunque hayas tenido que entregar lo que pensaste que te correspondía, lo que pensaste que te tocaba a ti. Ay, Miritza, claro que sí, yo lo sé. ¿Cuántas veces te habrán venido esos pensamientos? El proceso fuerte que pasó esta mujer, y yo conozco un poquito. Si estás en el proceso de enfermedad, de la condición, no bajes mucho la cabeza. Porque en medio de la enfermedad, en medio de la debilidad, el Señor se glorifica, el Señor se perfecciona. Y le somos de testimonio a otras personas, ¿sabes? ¿Qué más que eso? Y las 3 veces me ha respondido: debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Escuchó, mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana, me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Hoy día me siento orgullosa de mi debilidad y no bajo la cabeza. Porque gracias a esas debilidades, el poder de Cristo se ha mostrado en mí. En qué tú tienes poco o en qué tú tienes nada, eso lo sabes tú. Pero te digo en esta noche también, en lo poco o en nada, el Señor se glorifica. Y no bajes mucho la cabeza. Todavía no se cumple esa palabra que te dieron hace años, que sabes que fue el Señor. No bajes mucho la cabeza. Te toca soltar, te toca desprenderte. No bajes mucho la cabeza, porque no es derrota. Llevas esperando por ese milagro de vida, ese milagro de sanidad. No bajes la cabeza. Sonia, no bajes la cabeza. Yo sé que estás por ahí todavía. Te dice el Señor, no bajes la cabeza. Acuérdate que yo te puse una corona. Yo te entregué una corona y no fue por casualidad. Si no la recuerdas, si no la tienes, te la traigo a memoria en esta noche. No bajes mucho la cabeza. Pastor Wichi, no baje mucho la cabeza. No baje mucho la cabeza. Llevo semanas, y tengo testigos, llevo semanas con esta palabra. Y esta noche es la noche para decirle que no baje la cabeza. No baje la cabeza. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque lo he visto. Lo he visto sentado en una silla, con su camiseta de cuadrito. Lo he visto sentado en una silla, queriendo prender el lente,
queriendo transmitir, queriendo dar palabra, pero se cohíbe y baja la cabeza, y alrededor suyo vi hombres en traje, con corbatas y chaquetas, mirándolo por encima del hombro, murmurando entre ellos y riéndose, señalándolo. Y usted estaba bajando la cabeza, pero no la estaba bajando en rendición al Señor, la estaba bajando porque quería rendirse, porque quería soltarlo todo. Y hoy le dice el Señor: Francisco, hijo mío, no bajes la cabeza. No bajes la cabeza, porque yo no he hecho todo lo que he hecho contigo para que bajes la cabeza y te escondas de esa manera. Yo no he puesto el don de palabra que he puesto en ti para que mantengas la cabeza baja. Por lo que esa gente dice y piensa, sácalos de tu vida ya. Te lo he dicho numerosas veces, sácalos de tu vida ya. Porque tú me miras a mí, pero ellos están en el medio. Y eventualmente se convierten en tropiezos, se convierten en estorbo. Sácalos de tu vida ya. No es a ti que le toca llevarles palabra. No es a ti que te toca. Aleluya. No es a ti que te toca llevar esa palabra de convicción y de arrepentimiento. Déjamelo a mí, que yo me encargo, pero a ti no te toca. Sácalos de tu vida y no bajes la cabeza. Porque si no, vendrá un tiempo de silencio. Y aunque llores, gimas y clames, estaré en silencio. Hoy te lo digo una vez más. Sácalos de tu vida. Porque a ti no te toca llevarle esa palabra. A ti no te toca llevar la convicción. Nuevamente te digo, hijo mío, no bajes la cabeza. No bajes la cabeza. Sigue testificando de lo que hice contigo. Porque son muchos los que necesitan escuchar. Pero si tienes la cabeza baja, las palabras no van a salir, las palabras no se van a entender. Por eso te estoy diciendo, hijo, no bajes la cabeza. Levántate de esa silla donde te vio mi sierva. Levántate de esa silla. Sacúdete y sigue predicando mi palabra. Porque para eso te llamé, para eso te salvé. Pastor Francisco Arroyo, de la iglesia Ciudad de Refugio en Aberdeen, South Dakota, así le ha dicho el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, santo, santo eres, poderoso. Gracias, Padre amado, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Señor. Señor, mira a tu pueblo en esta hora, Señor. Mira a tu pueblo en esta hora, Padre. Mira a tus hijos, mira a tus hijas, Señor. Oh, que en algún momento se han sentido, Señor, que tienen poco, que no tienen nada, Señor. Padre, pero tu palabra nos habla, Señor, de tanto que tú has hecho con poco y con nada, Señor, Padre amado. Señor, yo te los presento en esta hora, Señor.
Te presento el que necesita vida, el que necesita fuerza, el que necesita provisión, el que necesita una segunda oportunidad. El que necesita armas nuevas, Señor, para luchar, para batallar. El que necesita utilizar lo que ya tiene en la mano, Padre Santo. Oh, aleluya, aleluya. Santo y poderoso eres, Señor. Oh, Padre Santo, Padre bueno. Que ellos entren a tu presencia, Señor, Padre amado. Que ellos entren a tu presencia, Señor, y reciban esa palabra que tanto necesitan, Señor. Que reciban esa provisión que anhelan, que quieren, Señor. Esa provisión que yo te has dicho que es de ellos, Señor. Oh, Padre de la gloria, gracias por tu palabra. Gracias por el proceso, Señor, porque en Él te he visto y de gran manera, Señor. Gracias por sostenerme. Gracias porque a los que has enviado para que me ayuden. Tú los conoces, Señor. Tú sabes quiénes son. Bendigo su vida. Bendigo su vida. Y les abrazo fuertemente en el amor de Cristo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú sigues sosteniendo a tus hijos y a tus hijas, Señor, en estos tiempos, que sabemos que no son fáciles, Señor, pero contigo todo es posible. Aleluya. Gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo que ha sido para ti, Señor. Gracias, Padre amado. Tuya es la gloria y tuya es la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres, Señor. Bueno, mis amados, hasta aquí esta enseñanza, este testimonio, esta palabra que el Señor ha tenido para ustedes. Estoy muy gozosa, créanme que los extrañé mucho. Los extrañé muchísimo. Pero gracias al Señor hoy llegó el día. Así que nos seguiremos viendo. Cada palabra que el Señor entregue para mí, para yo compartir con ustedes, pues así será. Con el favor de Dios nos estaremos mirando el próximo jueves a las 7 de la noche. Les recuerdo, ¿verdad?, que ya cumplimos un año. Yo tenía planes para esa fecha, hacer algún tipo de transmisión especial, como lo hice cuando cumplimos el medio año, pero el año cayó en este tiempo de descanso y de silencio. Pero la gloria sea del Señor. Seguimos adelante. Seguimos creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios va a hacer el milagro, aunque tengamos poco, aunque tengamos nada, y seguimos efectivamente sin bajar la cabeza, ¿ok? Dios les bendiga, Dios les guarde, cuídense mucho, los amo, sigan orando por mi familia, por favor. Seguimos orando, ¿verdad?, los unos por los otros. Y recordemos que Cristo viene. Cristo viene, así que efectivamente no podemos estar mucho tiempo con la cabeza bajada y escondida. Tenemos que seguir al pie del cañón. Amén, Ambar. Sí, no bajes la cabeza, tú tampoco. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan bendecida noche, que tengan dulces sueños reparadores, que el Señor les hable, que les ministre, y como siempre digo, no se quede con esto. Si quiere volver a ver la transmisión, véala. Busque estas historias de las que le hablé para que vea todo el testimonio que hay de lo que el Señor hace con todo, con poco o sin nada. Nos estaremos viendo el próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén. Dios les bendiga.